En esta segunda parte de la sesión vamos a revisar entonces la política fiscal y nuestro objetivo va a ser estudiar un poco sobre los antecedentes históricos, describir la recaudación tributaria y el balance presupuestario, distinguir entre la política fiscal automática y la discrecional. Vamos a estudiar los efectos de la política fiscal en el corto y en el largo plazo. Y ya veíamos entonces que la política fiscal, a diferencia de la política monetaria, es el cómo vamos a recaudar el dinero que vamos a gastar en el presupuesto o cómo vamos a recaudar el dinero que vamos a tener en circulación. En la política monetaria es cómo vamos a administrar ese recurso o el dinero cuando nosotros lo ponemos a circular o cuando nosotros soltamos dinero para que la economía esté activándose. O bien, cómo recuperar parte del dinero para mantener una inflación y mantener una estabilidad económica. El Estado anual de gastos de recaudación tributaria de un gobierno, conjuntamente con las leyes y regulaciones que aprueban y apoyan estos gastos e impuestos, constituyen el presupuesto federal. Entonces, seguramente que hemos escuchado muchas veces que en las noticias se habla sobre un presupuesto federal o las partidas sobre el presupuesto federal. Lo que se está tratando acá de hacer es cómo vamos a repartir ese dinero entre, digamos, los organismos gubernamentales que tenemos, entre la Secretaría de Educación, entre el sistema de salud pública, entre la seguridad, entre el desarrollo de infraestructura como puentes, caminos, calles, electricidad, etcétera, ¿no? Y de lo que se habla también durante esta agenda fiscal es cómo nos van a nosotros, ciudadanos, cobrar el tributo o los impuestos. El presupuesto federal tiene dos tipos de propósitos diferentes. El primero es financiar las actividades del gobierno federal y el segundo, influir en la actividad económica. Al uso del presupuesto federal para tratar de influir en la actividad económica de una economía se le conoce como política fiscal. Es decir, qué es lo que vamos o cuáles son las actividades que vamos a pagarle al gobierno federal y de qué manera es de la forma en la que nos los van a cobrar. Actualmente la política fiscal en nuestro país se considera restrictiva, puesto que se ha tomado la decisión de reducir tanto el gasto público como el privado con el fin de disminuir la demanda económica. Esto se realiza cuando la economía genera un periodo de excesiva expansión y es necesario frenarla para evitar el aumento de los precios, lo que se conoce como inflación. Entonces, una política restrictiva es, ya me voy a restringir con mis gastos, ya voy a restringir la manera en la que estamos colocando el dinero o cómo lo estamos cobrando, para entonces también ayudar a que no exista una mayor inflación, o que no ha... Oiga, profe, Sí. perdón que lo interrumpa. O sea que el Banco Federal o el sistema fiscal, pues, más que nada, es el único que decide en lo económico en el país. O sea, si da para algún gasto, por decir, de construir una carretera, él es el único que decide si da o no. O sea, el gobierno no es el que decide, sino... No, pues el gobierno vaya, o los representantes son los que deciden. Sin embargo, la política fiscal es la que o la Secretaría de Hacienda es la que va a decir, ¿cómo voy a financiar eso? Y cuenta, vamos a suponer que Alfaro hubiera propuesto la línea 3, ya está. La propuesta es invertir en una línea del metro, o una línea de tren ligero aquí, ¿no? Vamos a construir una línea de tren ligero. Ok, ¿con qué dinero se va a financiar eso? ¿Quién lo va a pagar? Entonces, entra ahí la política fiscal y dice, ok, para poder financiar eso a los habitantes, ya sea del país o de la región, tendremos que cobrarles durante los próximos 10 años el 15% en impuestos. Y una vez que tengamos ese dinero, entonces, digamos, podríamos empezar a hacerlo. La forma en la que se hace es, bueno, yo pido prestado a los bancos y conforme yo vaya recuperando el dinero en forma de impuestos, se los voy a pagar a los bancos, ¿sí? Entonces, las propuestas de qué se va a desarrollar es del Poder Ejecutivo o Legislativo, y después vamos nosotros a tener cómo obtener ese dinero para pagar esa inversión. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con la política fiscal, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? Sí. Bien. Vamos a irnos entonces ahora a los antecedentes históricos.
El sistema fiscal de la Nueva España, el cual estaba asentado sobre una estructura cimentada a lo largo de 3 siglos, con algunos cambios relevantes en la segunda mitad del siglo XVIII, esto es, las reformas borbónicas que impulsaban un crecimiento considerable en los ingresos fiscales de la administración virreinal, lo que permitió cumplir con los gastos administrativos y militares, además de enviar recursos fiscales a otras colonias del Imperio Español. Resumidamente, ¿qué es lo que se usaba en la Nueva España? Llegaron acá, nos colonizaron y entonces empezaron a cobrar impuestos. Tanto era el impuesto que podían pagar, digamos, sus casas, la administración pública, el gasto de los virreyes, ¿sí? O sea, recuerden que aquí tuvimos un virrey, y además le mandábamos dinero a la corona española como tributo. ¿Sí? Lo anterior se lograba con aportaciones de 4 rubros. ¿Qué es esto? Que nosotros, o México, o la Nueva España, pagaba impuestos sobre estos 4 rubros. Digamos que la ley decía, si tú te dedicas a estas 4 actividades, entonces tienes que pagar impuestos. El primero era sobre la minería. Si tú eres un minero, o tú extraías, o tú te dedicabas a la explotación mineral, entonces pagabas impuestos. Si alcabalas, que se trataba de las alcabalas, que se trataba de un impuesto real cobrado por la generalidad de las transacciones mercantiles como impuesto al valor agregado, que se aplica actualmente en la mayoría de los países. O sea, las alcabalas también generaban impuestos, que es, digamos, el IVA. Si tú te dedicabas a ser comerciante, tenías que pagar también un impuesto, que es lo que hacemos ahora, solo que le llamamos IVA. El tributo indígena, que era tal cual, si tú eres un indígena, tienes que también contribuir, y entonces a los indígenas les cobraban sus impuestos, y el tabaco. Si tú te dedicabas a la explotación del tabaco, a la agricultura y a la fabricación de tabaco, entonces también pagabas impuestos. Si tú te dedicabas a lo mejor a alguna otra actividad fuera de estas mencionadas, podrías no haber pagado impuestos. Pero, pues, como siempre, generalmente todas las actividades deben entrar en alguna de estas. Si eres comerciante, si eres indígena, si eres minero y si eres tabacalero, pues pagabas impuestos. Profe, y el diezmo no entra porque eso es de la iglesia, no del gobierno en Exacto. sí. El diezmo es de la iglesia y teóricamente, bueno, no es teórico, no es obligatorio. El impuesto sí es obligatorio. La estrategia fiscal del gobierno monárquico de Iturbide establece la reducción de los impuestos y el incremento de algunos gastos, pero generó presión en el presupuesto público y se tuvo que recurrir a préstamos forzosos. Entonces, Iturbide, cuando llegó, dijo, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer es, ya estamos cansados de los impuestos, no vamos a cobrar más impuestos, vamos a reducir los impuestos. En lugar de que te cobremos el 15% de IVA, te vamos a cobrar el 5% de IVA. Genial, entonces toda la gente aplaudió, ¿no? Bravo. ¿Y qué pasó también? Pero dijo, bueno, ya, eso para tener contento al pueblo, pero de todas maneras tenemos que seguir pagando la seguridad, tenemos que seguir pagando esto, tenemos que seguir pagando, voy a inventar la papelería de aquí de las oficinas, tenemos que seguirle pagando al ejército, hay que comprar armas, hay que comprar más alfombras, hay que tener todo sin costo, ¿no? Entonces, Iturbide bajó los impuestos al pueblo, pero elevó los gastos, elevó el consumo del gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces tenía más gastos de lo que estaba ingresando en las arcas públicas. No cobraba impuestos, pero sí seguía gastando por lo menos de la misma manera. ¿Qué es lo que lo llevó? Pues a tener un déficit, ¿no? Que ya vimos lo que era un déficit, una deuda. Para poder salir con esa deuda, tuvo que recurrir a préstamos. Entonces se volvió un problema. Sí bajó los impuestos, sí nos dio digamos, un alivio a los pobladores, pero su nivel de gasto seguía corriendo. Entonces, al final, pues se dio un balazo en el pie porque tuvo que recurrir a los impuestos y endeudar, digamos, el pueblo. En la Constitución de 1824 establece un sistema republicano federal. Los estados lograron soberanía y libertad para crear sus propios sistemas tributarios, dejando el gobierno federal con pocos recursos, lo que impedía que se generaran estrategias de desarrollo económico integral. Ok, en español, ¿qué es lo que sucedió? Pues en términos coloquiales, ¿qué pasó? En la Constitución de 1824 decía, ok, Jalisco, tú te rascas con tus propias uñas.
El estado de Sonora se va a rascar con sus propias uñas, Baja California se rasca con sus propias uñas, y que cada quien haga lo que se le venga en gana. Si tú quieres Jalisco cobrar impuestos, genial. Si tú no quieres cobrar impuestos Sinaloa, genial. Si tú Baja California vas a cobrar impuestos, pues tu problema. ¿Qué es lo que sucedía? Que cada estado era, digamos, libre y soberano en términos fiscales. Y vamos a decir que en Jalisco se cobraba el 10% de impuesto, mientras que las Californias decidieron cobrar el 20% de impuesto y cada quien se manejaba como quería. ¿Qué es lo que sucedía? Que entonces el gobierno federal o el gobierno que maneja toda la república, pues no le caía mucho dinero y no tenía dinero para, digamos, tener un desarrollo integral. Algunos estados se desarrollaban más porque cobraban más impuestos y había más gente, y algunos otros se desarrollaban menos porque, vamos a decir, que había muchos indígenas que podían aportar muy poco. Y entonces empezó a haber una disparidad entre el mismo país. Había estados muy desarrollados y había estados que eran muy poco desarrollados por esta poca equidad de cobro de impuestos. A partir de esta situación, el nuevo sistema hacendario federal se fundamentó en un régimen tributario indirecto. Esto es que el gobierno dependía de las aduanas y los erarios estatales, de las alcabalas, por lo que no alcanzaba a cubrir la totalidad de sus ingresos, de sus gastos, así que el Congreso instituyó una partida presupuestal denominada contingente. Esto es que cada estado debía contribuir a la federación con base en su población y capacidad económica. Ok, una vez que los estados fueron libres y soberanos y cada quien decidió cobrar como se les dio la gana, digamos que el presidente o la federación, la Ciudad de México, dijo, bueno, me estoy quedando sin lana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya los estados no me están aportando a mi gobierno federal o gobierno, digamos, completo, ¿no? Ellos están enriqueciendo y están cobrando los impuestos como se les está dando la gana por la Constitución, que ahí lo dice, pero entonces necesito hacerme de dinero para cubrir mis gastos. Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Ahora voy a meter otra partida que se va a llamar partida contingente. Se la sacó de la manga y dijo, voy a cobrarles impuestos a los estados. Y entonces empezó a ver que obviamente, no sé, en el estado de Tepic había menos gente y digamos, el comercio y la agricultura y todo en general, la economía era lenta. Pero se daba cuenta que a lo mejor en Nuevo León y en Jalisco, pues era bastante próspero el terreno, ¿no? Generaban bastante economía y había mucha gente. Entonces dijo, Jalisco, tú tienes 10 millones de habitantes, pues me vas a dar el 25% de impuestos. Tepic, como tienes 1,000 habitantes, me vas a dar solamente el 5%. Y así se fue, a cada uno de los estados les asignó un porcentaje en base a su población y a su capacidad económica. En la partida entonces contingente, cobraba a los estados un cachito o les cobraba impuestos, además de que tenía tomadas las aduanas. Por ejemplo, la de Manzanillo y en el puerto de Veracruz, todo lo que pasaba por aduana o que entraba al país, el gobierno federal se quedaba con los impuestos. Ahí no se los quedaba Colima y no se los quedaba Veracruz, sino que pasaban a formar parte del gobierno federal. Y entonces así el gobierno federal empezó a tener dinero para solventar sus gastos. Durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante, se adoptaron medidas relevantes en materia fiscal, como la eliminación de los decretos sobre contribuciones directas, así como la modificación de la base del contingente que pasó a una cuota fija a una tasa del 30% de los ingresos fiscales estatales. ¿Qué es esto? Cuando llegó Anastasio Bustamante, por si alguien no lo recuerda, a la presidencia, entonces Anastasio dijo, esto de estarles cobrando diferente a cada estado no está resultando. Lo que vamos a hacer es a toda la república le vamos a cobrar el 30% de los ingresos estatales. Llámese como se llame el estado, a todos les vamos a cobrar parejo. Bien, hasta aquí fue como un poquito de historia de cómo fuimos cobrando los impuestos. La política fiscal, entonces, es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación y desempleo. Y entonces la política fiscal
obviamente es parte de la economía porque es cómo nos va a cobrar a nosotros algo de impuesto y eso inyectarlo en la economía de alguna manera. Ya sea que lo inyecte como generación de empleos en el gobierno, como creación de escuelas y con ello pues, más empleos, como construcciones de carretera o como meterle más a las reservas federales para poder tener un equilibrio en ese tipo de campo. El presupuesto del Estado está conformado por diferentes rubros. Uno va a ser el gasto público, el cual está integrado por el dinero empleado por un gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, así como la transferencia de dinero para algunas personas de las cuales no reciben ningún servicio a cambio, como las ayudas sociales o las prestaciones por desempleo. Entonces, el primer rubro del que conforma el presupuesto del Estado, ya cuando se sienta eh, el gobernador del Estado y dice, bueno, ¿en qué me voy a gastar el dinero o cómo voy a repartir el dinero? Uno va a ser el gasto público, que es el alumbrado público, la seguridad de todos, el agua, el alcantarillado, que todos tengamos pavimento en las calles, todos estos servicios de los cuales todos necesitamos y que el gobierno pues tiene de alguna forma que pagar. Otra de las partidas son los ingresos públicos, como los presupuestos, ingresos patrimoniales de empresas públicas y el endeudamiento. Bien, ¿cómo voy a o sea, ya sé que tengo que pagar la luz, tengo que ponerles calle, tengo que ponerles un policía. Ahora, ¿cómo voy a generar ese dinero? Entonces, son ahora sí los ingresos de cómo voy a cobrar los impuestos. Ahora, existen dos tipos de política fiscal. Uno es la política fiscal expansiva, que se refiere al momento en el que se genera un déficit en los presupuestos. Esto es cuando el gasto público es superior a los ingresos fiscales que se financia a través de la emisión de deuda pública. Y entonces, ya sabemos lo que tenemos que cubrir. Los gastos necesarios que son alumbrado, alcantarillado, pavimentado y la seguridad. Bien, pero resulta que yo al cobrarles el 15% de IVA o de ISR o de impuesto, pues cualquier tipo de impuesto, resulta que no alcanzo a cubrir todos los gastos que yo estoy generando o todos los gastos que yo debo pagar. Y entonces voy a emitir deuda pública. ¿Recuerdan cómo se llamaba el pagaré o el bono? Perdón, no es bono. El pagaré o el instrumento con el cual el gobierno emite para generar, para pedirnos dinero prestado a los ciudadanos, el más común. ¿No? ¿No recordamos? ¿Cómo? ¿Bonos? Sí, tiene un nombre bien especial esta emisión de deuda. Recuerden que se llama CETE, ¿no? Que es el que el gobierno federal emite para pedirnos prestado y que al final de los 28 días nos paga. ¿Sí? Entonces, cuando no le ajuste el dinero de lo que nos va a recaudar los impuestos, entonces recurre a la emisión de deuda pública o recurre a la emisión de los CETES o recurre a la emisión de los bonos o de algún pagaré para podernos pedir prestado dinero y nos va a pagar un interés después de ello. Para financiar la deuda pública se utilizan dos mecanismos. Aumentar el gasto público con el fin de aumentar la producción y reducir el paro, o sea, aumenta más su gasto para poder generar más empleo. Aumenta el gasto privado, disminuyendo los impuestos con la finalidad de incrementar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo cual provoca un mayor consumo en las personas y un aumento en la demanda económica. Entonces, yo bajo los impuestos un poquito y tú vas a tener más dinero para gastar más. Gastas más tú y entonces vas a pagar un poco más de impuestos, ¿sí? Digamos que por volumen va a generar que sea más rentable o cobrarnos más impuestos. De alguna forma, recaudar más impuestos. El término expansiva se pone a ejecutar para estimular el crecimiento económico y la creación de impuestos. Entonces, en la pregunta de examen viene algo como una política fiscal expansiva, bueno, es una generación o una estimulación del crecimiento económico para la generación de empleo.
Por otro lado, vamos a tener una expansión, una política fiscal restrictiva, que se genera cuando hay un superávit en los presupuestos del Estado. Es decir, el gasto es inferior a los ingresos fiscales. Cuando nosotros tenemos muchos más ingresos y los gastos no son tan altos, entonces yo voy a tener un excedente, voy a tener por ahí más dinerito. En esta, los mecanismos que se utilizan son contrarios a los de la expansiva. Se reduce el gasto público con el fin de disminuir la demanda, por lo tanto, la producción. Y dos, reduce el gasto privado, subiendo los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor, por lo que disminuye su consumo. ¿Sí? Entonces, una política fiscal restrictiva es, voy a dejar de gastar para poder tener más dinero y poder contrarrestar mis gastos. ¿Sí? No significa que todo el tiempo tenga dinero excedente. Significa una política fiscal restrictiva que yo voy a gastar menos para poder contrarrestar mis deudas y poder salir pues bien librado con lo que me están pagando de impuestos. Este tipo de política fiscal se ejecuta cuando la economía genera un periodo de excesiva expansión y es necesario frenarla para evitar el aumento de precios que se conoce como inflación. La herramienta tributaria debe ser utilizada directamente para el bienestar de la ciudadanía, puesto que con una recaudación transparente es más equitativa y garantiza los recursos necesarios para aplicar políticas que aseguren la inclusión social. ¿Qué es lo que trata de decir con todo esto? Que la política fiscal, su único objetivo es podernos, pues, cobrar un poco de dinero para poder tener un bienestar social completo, ¿sí? Para que podamos tener parques a donde salir a la recreación, para que podamos atendernos en caso de alguna enfermedad, para que podamos ir a la escuela y educarnos de forma laica y gratuita, para que podamos nosotros acceder a la seguridad, que cuando salgamos a la calle no nos sintamos amenazados. Entonces, para poder hacer frente a todos estos gastos, pues se necesita una política fiscal. Para facilitar la recaudación de los ingresos del Estado, la tecnología favorece la mayor eficiencia de gestión por parte de la administración, lo que genera un menor gasto administrativo que redunda en mayores recursos estatales, así como una mayor capacidad de controlar e imponer la ley a quien incumple con sus obligaciones tributarias, motivando a la ciudadanía con un trato más equitativo. ¿Qué es esto? Pues que para facilitar la recaudación o para facilitar el cobro de nuestros impuestos, pues se ha ido mejorando la tecnología y ahora ya hacemos, por ejemplo, nuestras declaraciones fiscales de manera electrónica. No tenemos que ir a una oficina del SAT o directamente a una recaudadora a pagar nuestros impuestos. Podemos hacerlo directamente en la página de internet. Los principales objetivos de la política fiscal son crear el ahorro público suficiente para incentivar el nivel de inversión pública nacional como instrumento de desarrollo, absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades del gasto, estabilizar la economía a través del control de precios, del control financiero, para crear las condiciones necesarias del desarrollo económico y redistribuir el ingreso. ¿Qué es esto? Bueno, pues que el objetivo principal de la política fiscal, además de recaudar los impuestos o cobrar los impuestos, es también colocar en las partidas que se necesitan, ¿sí? Como ya lo decíamos, si hay un gobierno que necesite meter más dinero en seguridad, como a lo mejor el estado de Sinaloa, pues entonces a lo mejor en esa partida habrá que inyectarle más dinero. O a lo mejor en educación en los estados más del sur, como Chiapas, Oaxaca, pues habrá que invertirles o inyectarles un poco más de dinero. ¿Todo esto para qué? Para tener un desarrollo social y económico pues más equitativo en todo el país. Para lograr esos objetivos... Perdón, eso es lo que está pasando actualmente, ¿no? Hubo como una controversia que a los estados del sur le dieron más presupuesto que a los del occidente, por así decirlo. Sí, precisamente. Levantan la mano y dicen, oigan, yo necesito más dinero porque me estoy quedando sin escuelas o ahora con la pandemia, pues la verdad es que no tengo desarrollado una infraestructura para poner internet en las escuelas o en las casas, necesito más dinero. Y entonces te empiezan ahí a discutir quiénes son los que necesitan dinero y hay que fundamentar por qué necesitas el dinero. Y entonces ahí ya entra, pues ahora sí que una guerra de poderes, porque obviamente todos los estados
pues quieren más presupuesto para poder mejorar el nivel de vida de sus habitantes. ¿Por qué? Porque si un gobierno estatal, vamos a decir aquí Enrique Alfaro, si el gobierno de Enrique Alfaro se destaca por haber manejado mejor la pandemia, por haber manejado mejor el sistema de salud, ¿qué creen que vaya a pasar en las siguientes elecciones presidenciales? Obviamente, esos son chismes que se van a correr en toda la República y que ya los de Durango, que ya los de Ciudad de México están escuchando que el gobernador de Jalisco está haciendo bien o mal las cosas, y cuando se venga una pre-campaña, ¿sí? Ya sabemos más o menos a quién podríamos elegir. Obviamente que ahora sí, como dice el dicho, cada quien acarrea agua para su molino. Todos los gobiernos estatales van a querer levantar la mano y pedir pues más presupuesto para desarrollar su estado. ¿Y eso por qué? Porque los va a dar mucha más exposición como políticos de que han hecho un buen trabajo para una siguiente pues candidatura. Bien, para lograr esos objetivos, la política fiscal se habla de los siguientes instrumentos. Una política tributaria, que es cómo vamos a cobrar los impuestos. Una política de gasto público, en dónde vamos a colocar este dinero recaudado. La política de endeudamiento, si no me ajusta el dinero, ¿cómo voy a obtener más dinero para poderlo colocar? Ya sea que lo pida el banco o que emita los bonos, y que le pida a la ciudadanía que coopere y yo le reditúo, yo le pago eso más una tasa de interés. Una política financiera, si yo voy a invertir ese dinero para que me esté generando un poco de interés. Y el financiamiento público y las finanzas públicas. Bien, entonces estos son los objetivos. Y con ello, en nuestro país el sistema tributario tiene un sustento o su sustento en la principal constitución, en donde constituyen los lineamientos bajo los cuales se organiza la nación. Esto es en el artículo 40, que establece que es un país libre y soberano, constituido como república representativa, democrática y federal. Por tanto, tiene facultades para cobrar impuestos en los 3 ámbitos del gobierno: federal, estatal y municipal. Dicho en otras palabras, o de manera más digerible, en la Constitución establece en el artículo 40 que somos una república libre y soberana, pero que puede cobrarnos impuestos tal cual el gobierno. ¿Qué tipos de impuestos vamos a tener? En el artículo 40 nos establece que vamos a tener 3 tipos de impuestos. Impuestos federales, que son los que van directamente, digamos, al presidente, presidente, pues a toda la federación. Impuestos estatales, que van a ir al gobierno del estado, vamos a ponerle nombre, Alfaro, y municipales, que son más locales, que nos va a cobrar Guadalajara. En el caso de que estés ahorita en Tlaquepaque, pues van a ir a Tlaquepaque, a Tonalá, a Zapopan, a Tlajumulco. Y eso es en el caso de Guadalajara, pues, ¿a quién va a ser? A ver, si le ponemos nombre, ¿quién es nuestro presidente municipal en Guadalajara? Del Toro, ¿no? O algo así. Uh-huh. ¿Y el nombre? Guillermo. Sabía que iban a decir Guillermo. ¿Quién es Guillermo del Toro? Ismael. Exacto, es Ismael. ¿Quién es Guillermo del Toro? Ese ya es el director, ¿no? Exacto, él es el director de cine. Ismael del Toro es nuestro presidente municipal. Bien, no se vayan a confundir. Guillermo del Toro. Los impuestos federales, que son los que más ingresos otorgan al sector público, en donde más del 80% de los ingresos corresponden a los ingresos federales. Entonces, los ingresos, o el 80% de los ingresos federales corresponden a los impuestos que a todos, en toda la República nos cobran de manera igual. Por ejemplo, puede ser el IVA. Y el IVA, ya sabemos que aquí y en Sonora y en Cancún y en todos lados es el mismo porcentaje. Son impuestos federales. Los impuestos estatales y municipales siempre han sido una parte marginal en relación con los ingresos totales. O sea, es muy poco comparado con lo que cobra el gobierno federal. Unos impuestos federales pueden ser el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado o el IVA. El primero fue el ISR, el otro es el IVA, impuesto al activo, impuestos especiales sobre autos nuevos, impuestos sobre tenencia y uso de vehículos, impuesto especial sobre producción y servicio. Entonces, esta lista de impuestos son los que aportan a la federación
aportan, digamos, al gobierno de Andrés Manuel y que de alguna forma se reparten o se cascadean de forma igual a todos los estados. ¿Por qué? Porque en todos los estados necesitamos seguridad, necesitamos alcantarillado, necesitamos luz, necesitamos pavimentación, etc. Entonces, por eso es que representan el 80%. El 80% se va a la bolsa del gobierno federal y el gobierno federal ya lo repartirá de alguna manera. Después vendrán los gobiernos estatales, perdón, los impuestos estatales, que en lugar de irse a la bolsa de Andrés, no quiero decir bolsa, quiero decir pues sí, a la bolsa de dinero que cae en el gobierno federal, ¿sí? No al bolsillo de Andrés Manuel, no, a la bolsa que vamos a repartir entre toda la República. Después tendremos otra bolsa que vamos a repartir en el estado, en todos los municipios que conforman el estado, y son los impuestos sobre las nóminas, impuestos sobre adquisiciones de inmuebles. Si tú compras una casa, el impuesto que pagas va al gobierno estatal. Por ejemplo, el impuesto predial. No sé si han escuchado a sus papás o a sus abuelos o a la gente pues, que tiene una casa propia, que pagan impuestos, este impuesto, ¿no? El impuesto de los inmuebles, el impuesto predial. Estos, en lugar de irse al gobierno federal, pasan al gobierno estatal. Impuestos sobre la tenencia o vehículos mayores a 10 años, impuestos sobre la hotelería, eso ya pasa a estatales, impuestos sobre loterías, impuestos sobre transferencias de propiedad. Cuando nosotros hacemos cambio de nombre a un automóvil y pagamos el impuesto va a la bolsa del gobierno estatal. Y finalmente, mira, perdón, me equivoqué. El impuesto municipal, los impuestos municipales solamente conforman el impuesto predial, que eso va a Guadalajara, a Tlaquepaque, a Tonalá, a Zapopan, a Tlajumulco. Y ese es el impuesto, digamos, más representativo del impuesto municipal. Y no se reparte más que, o se utiliza para gastos de tu municipio. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta acá sobre la política fiscal? No. Bien. Ya estamos en la última etapa. Los multiplicadores de la política fiscal. Las acciones de la política fiscal pueden ser automáticas o discrecionales. La política automática es un cambio en la política fiscal desencadenado por el estado de la economía. Una caída en el ingreso desencadena de forma automática la disminución de los impuestos recaudados. Y entonces, esto sucede de forma automática sin que nadie la tenga que tocar, que es un cambio en la política fiscal desencadenado por el estado de la economía. ¿Sí? O sea, la misma economía te va a generar un cambio en la política fiscal. Si nosotros de pronto dejamos de consumir, entonces de pronto vamos a dejar de pagar impuestos. Si nosotros ya no compramos un auto nuevo o ya no adquirimos un bien inmueble, entonces vamos a dejar de pagar impuestos. ¿Sí? Digamos que eso se hace de forma automática con nuestro mismo hábito de consumo. Por otro lado, la política discrecional es cuando ya mete la mano el gobierno y ya dice que es una acción de política que requiere un cambio, ya sea en las leyes de impuestos o en algún programa de gasto. Que dice el gobierno, oye, ¿sabes qué? Ya el 15% de IVA no nos está funcionando, o el 16%. Vamos a subirlo al 20 o al 25%. Entonces ya metió la mano el gobierno para subir o bajar la tasa. Es decir, una acción deliberada en la política, por ejemplo, un aumento en la tasa de impuestos sobre la renta. Entonces, en la política automática es cuando la propia inercia o la propia economía o los hábitos de consumo suben o bajan la cantidad de impuestos que se están recaudando. Y en la política discrecional es cuando ya algún gobernador, algún presidente, ya sea municipal o federal, dice, esto se nos está saliendo un poquito de control, vamos a subirle los impuestos en tal grupo, ¿vale? Esa es la diferencia en la política automática y discrecional. ¿Dudas sobre esto? No. ¿No? Bien. Con ello entonces terminamos el tema de política fiscal y es nuestro último tema del cuatrimestre. Voy a subirles también este video, ya está el de la política monetaria.